Bueno, estamos retomando la jornada. Tenemos la presencia del ingeniero Miguel Montes, viene de Argentina, de la Universidad Nacional de Córdoba. Agradecemos mucho su disponibilidad para apoyar este evento. Miguel Montes es docente universitario y prosecretario de Informática y director del Sistema Institucional de Educación a Distancia, como les decía, de la Universidad de Córdoba. Va a ser una presentación sobre transformación digital al servicio de la gestión, así que nos viene al pelo para dar inicio a todo este día y al tema que nos convoca. Miguel, cuando tú quieras, te doy paso. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias a Mariela por tenerme en cuenta para escuchar las cosas que puede decir. Muchas gracias también al prorectorado de gestión, que me parece que está haciendo una tarea muy importante en este contexto. En primer término, tengo un pequeño cambio en el título de la charla, porque cuando la empecé a preparar me di cuenta que el título que estaba antes no decía exactamente lo que yo quería decir, porque decía transformación digital al servicio de la gestión, y me di cuenta que en realidad eso es un poco cambiar un poco el orden al servicio, prioridades, que es lo que debe estar, y espero que eso quede claro en la charla. Por eso estoy hablando de la transformación digital en la gestión, o transformación digital de la gestión, si quieren, pero no al servicio de la gestión, como si la gestión fuera un fin en sí misma y no un medio para otra cosa posterior. Como lo planteaste, soy de la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad Nacional de Córdoba es una universidad muy similar en dimensión y en características a la Universidad de la República. Es una universidad pública. No tenemos la importancia relativa que tienen ustedes con respecto a su país, con respecto al nuestro, pero digamos, en dimensiones absolutas somos muy, muy similares, y por las charlas que yo he tenido con Luis Leopold, con Mariela y demás, veo que somos muy similares en muchos aspectos. En esta charla yo quiero hablar un poco de las experiencias nuestras, las experiencias mías en particular, sobre qué cosas funcionan o qué cosas no funcionan cuando estamos hablando de transformación digital, cómo hacemos para avanzar en un proceso de transformación digital. Digamos, no voy a tratar de explicitar verdades universales sobre cómo funcionan las organizaciones, más teniendo en cuenta que el prorector es un psicólogo organizacional, o sea que probablemente me metería en problemas si tratara de dar verdades universales en ese contexto, sino más bien las experiencias que nosotros hemos tenido y qué cosas han funcionado en nuestro caso, que es, como les digo, una universidad pública argentina con las características de la Universidad Pública Argentina. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de transformación digital? No quiero estar acá dando definiciones académicas de qué es transformación digital, es más bien una definición de trabajo de qué es lo que estamos haciendo. Todavía no está la presentación. ¿Está la presentación viéndose? Digamos, la transformación digital, como definición de trabajo, es el cambio en la forma de funcionar de una organización provocada por la introducción de tecnologías digitales. Es decir, la tecnología nos hace cambiar de qué manera funcionamos. Podemos concebirlo tanto desde el punto de vista de cómo cambia los procesos de gestión, o sea, cómo cualquier organización se maneja, como también en cómo afecta al negocio principal de la organización. El negocio principal de la organización, de nosotros que somos universidades, son básicamente nuestras tres funciones básicas de educación, de investigación y de extensión. Probablemente este es el caso más interesante de transformación digital en las universidades. ¿Cómo hacemos para transformar cómo funcionamos? ¿Cómo hacemos para transformar
la educación, cómo hacemos para transformar la investigación, cómo hacemos para transformar la extensión con la ayuda de herramientas digitales. Sin embargo, este no es el foco de esta charla, dado las características de este taller. Quiero concentrarme en lo que sería la transformación de los procesos de gestión, y particularmente, como decía, en el caso concreto de una universidad pública. Tampoco pretendo justificar la necesidad o defender por qué es necesario tener una transformación digital. O sea, no voy a entrar en eso. Creo que, por otro lado, la situación actual con el tema del coronavirus ha mostrado que es inevitable y es imprescindible una transformación digital, y que en realidad no podríamos seguir funcionando como estamos que funcionando si no tuviéramos ya las semillas previas de una transformación digital que nos permitió reaccionar ante esta emergencia. Un punto que creo que tenemos que tener en cuenta acá es cuáles son los actores claves en todo este proceso. Lo que en inglés se suele llamar stakeholders, y que no encuentro una traducción exacta al castellano, depende mucho del contexto. A veces se traduce como actores clave, a veces se traduce como grupos de interés. Son los que tienen puesto algo en un proceso, en un interés en que algo ocurra, un interés en una organización. Y en el caso nuestro, en el caso de las universidades, podemos identificar un conjunto de stakeholders, digamos, de actores clave, tanto internos como externos, en lo que no entraré en el detalle de cuáles son internos. O sea, claro, hay algunos que son claramente internos, otros que son claramente externos. Hay algunos que, de acuerdo al modelo de universidad, como se lo conciba, por ejemplo, los estudiantes pueden ser, en algún tipo de universidad serán externos. En el caso de las universidades públicas, en general los consideramos como actores internos. Pero tenemos el tema de los directivos, los docentes, los no docentes, el gobierno, las empresas que requieren transferencia de tecnología, la sociedad en general, que es para la cual nosotros terminamos produciendo nuestros egresados. Todos estos son aquellos a los cuales nosotros tenemos que servir en nuestro proceso de transformación digital. Y por eso planteo que no es transformación digital al servicio de la gestión, sino que es transformación digital al servicio de estos actores clave, al servicio de nuestros stakeholders. La gestión también tiene que estar al servicio de ellos. Por eso estoy pensando y hablando de la transformación digital de la gestión, o transformación digital en la gestión, más que considerar que la transformación digital es una herramienta para ayudar al proceso de gestión. Ambas cosas son necesarias para brindarle los servicios que necesitan nuestros estudiantes, nuestros directivos, nuestros docentes, nuestros stakeholders en general. Hay una categorización de lo que serían los niveles de madurez en la gestión de tecnologías, que ustedes pueden verlo inclusive, digamos, en la presentación que hizo Mariela. Me parece que eso queda claro. Esto está tomado, diría, robado de una presentación del vicerrector de tecnología de la Universidad de Murcia, que creo que a su vez está tomado de Gartner, y en el cual plantea 5 niveles de madurez en la gestión de tecnologías, que son activo, proceso, servicio, valor e innovación. Cuando hablamos de activo, o sea, estamos hablando del manejo de los activos informáticos, del manejo de los activos tecnológicos. Estamos hablando de que el área de tecnología lo que hace es proveer correo electrónico, proveer acceso a internet, dar servicio técnico a computadoras y cosas por el estilo. Probablemente lo que sería que manifestaba Mariela ya por el año 95. En el nivel de madurez de proceso, tiene que ver con que el área de tecnología ya está brindando algún tipo de servicios para la gestión. En ese sentido, quiero manifestar que esto también es un bajo nivel de madurez. Por ejemplo, en las universidades argentinas, y probablemente también en el caso de ustedes, las áreas de tecnología surgen
como subáreas de las áreas puramente administrativas. Lo primero que se hace es comenzar con la informatización de ciertos procesos administrativos, y probablemente en muchos casos el primero que se haya informatizado sea el proceso de gestión de sueldos. O sea, los primeros centros de cómputo básicamente lo que hacían era, por lo menos en el caso nuestro, era liquidar sueldos, pagar los sueldos. Seguimos estando ahí en un bajo nivel de madurez porque no estamos pensando en las tecnologías como un mecanismo para una transformación de la institución, sino solamente para proveer servicios a ciertos procesos. En el tercer nivel de madurez, en el nivel de servicio, las áreas de tecnología están proveyendo una cartera de servicios a distintas áreas de la universidad. Queda claro qué servicios se brindan, las distintas unidades buscan esos servicios. En la cuarta, el área de tecnología o la tecnología en general ya está proporcionando valor agregado a nuestros stakeholders, a nuestros usuarios finales. Les está dando realmente valor agregado a nuestros estudiantes, le está dando valor agregado a la sociedad, le está dando un conjunto de valores a los stakeholders que tenemos. El quinto nivel, cuando estamos hablando de innovación, ya diría que no es aplicable a las universidades, sino que es aplicable a empresas, digamos, donde la tecnología es su negocio principal, digamos, una empresa tipo Google, una empresa tipo Facebook, empresas que, digamos, en el cual su objetivo es la tecnología. El nivel ideal para nosotros sería el nivel 4, el de valor, el nivel que tendríamos que estar para encarar la transformación digital. Obviamente no pretendo decir que nosotros estamos en el nivel 4, digamos. Yo diría que estamos, por ejemplo, en el caso nuestro, probablemente estemos entre un 2 y un 3, o con algunas cosas, o sea, con una intención de apuntar al nivel 4, con algunas cosas tal vez nivel 4, pero digamos en el sentido completo únicamente alrededor de servicios. Quería más o menos plantearles esta cuestión de niveles, digamos, de madurez, para que tuviéramos en claro qué es dónde estamos y qué es lo que estamos. Y en qué, por eso yo digo que tenemos que estar al servicio de nuestros actores principales, al servicio de nuestros stakeholders, porque si nos concentráramos en brindar servicio a la gestión, nos concentraríamos únicamente en el segundo nivel de madurez, en la etapa de madurez de proceso. Esto también está vinculado con cómo se suelen desarrollar los sistemas y en ciertos defectos que suelen tener nuestros sistemas. Como yo lo planteaba, digamos, de que normalmente han surgido muchos de estos sistemas como sistemas de apoyo a la gestión, suelen tener algún tipo de deformación brindada por el usuario principal, que es el usuario de gestión. Y eso no está bien. Es decir, nuevamente no pretendo decir cómo es el caso en la Universidad de la República, sino que estoy planteando cómo es el caso en nuestra universidad. Por ejemplo, los sistemas que tienen que ver con gestión de recursos humanos suelen estar muy sesgados a lo que tiene que ver con liquidación de haberes. Y hay muy poca información para los directivos, para la toma de decisiones, hay muy poca información para los mismos empleados, hay muy poca integración. Normalmente esos sistemas son sistemas de registro en el cual se plasman las decisiones que fueron tomadas de alguna otra forma. Si alguien pide una licencia, tiene que pedir la licencia por algún otro mecanismo, el jefe de alguna forma lo aprueba, y esa licencia se registra en el sistema de gestión de recursos humanos, que esa persona tiene una licencia para que impacte en la liquidación de haberes y demás. Lo mismo sucede con los procesos de compra, con los procesos de manejo presupuestario, con un montón de procesos donde habitualmente nuestros sistemas terminan siendo sistemas de registro de cosas que han sucedido y que se han definido y que se han decidido por otros medios. Para mí, la gestión tiene que ser otra cosa, y para mí, digamos, por ejemplo,
los directivos tienen que ser actores principales, tienen que ser stakeholders en eso, de tal forma de que ellos tengan acceso y no sea únicamente una cuestión donde tienen que estar preguntando a ver cuántos alumnos tenemos, tienen que preguntar cuál fue el resultado de esta compra, digamos, y tenemos a lo mejor sistemas en papel por los cuales hacemos los trámites y registramos a posteriori en estos sistemas de gestión. Yo creo que eso no es como tenemos que ir. Yo creo que todavía estamos en una etapa primitiva en algunos de ese tipo de temas y tenemos que avanzar hasta este nivel de madurez de valor del que estamos hablando. En ese contexto, cuando estamos hablando de transformación, estamos hablando básicamente de cambio. Entonces quisiera acá plantear 2 o 3 ideas fuerza, 2 o 3 ideas principales que a mí me han resultado prácticas a la hora de enfrentar la gestión del cambio y enfrentar o manejar la transformación digital en la universidad. Nuevamente no pretendo justificar por qué es necesario el cambio. Estoy asumiendo que eso es dado. Lo que estoy queriendo plantear es cómo hacer para promover el cambio. Y yo quisiera acá concentrarme en tres ideas básicas. Una consiste en crear alianzas, la otra es construir y la otra es institucionalizar. Cuando hablo de crear alianzas, lo que estoy planteando es que el cambio solamente es posible si la alianza de los que quieren el cambio es más fuerte que la alianza de los que no lo quieren. En forma ideal, tenemos un consenso a nivel de la organización de que el cambio es necesario y trabajamos en el sentido de ese cambio. Muchas veces eso ocurre. Pero siempre vamos a escuchar hablar de la resistencia al cambio. Yo creo que la resistencia al cambio, como concepto en sí, no existe. O sea, no existe algo que es la resistencia al cambio que existe sin razón de ser. Cuando hay resistencia al cambio, hay razones detrás de esa resistencia al cambio y hay que analizar cuáles son las razones que están detrás de esa resistencia al cambio. No decir, uy, el cambio es difícil, esto requiere un cambio cultural, no se puede hacer porque existe la resistencia al cambio. Cuando queremos hablar de cambio, tenemos que analizar quién gana o pierde con el cambio, a quién no le conviene el cambio, a quién no le conviene que yo y no otro sea la gente del cambio. A veces a lo mejor la cuestión simplemente tiene que ver con posturas de mi grupo y el otro grupo, o sea, esto lo vemos mucho a nivel político, que a lo mejor un gobierno hace algo y la oposición lo critica, y cuando cambiamos de nivel de gobierno, el que estaba en oposición se ve obligado a hacer lo mismo, y ahora el que lo critica es el que antes estaba en el gobierno. Es decir, básicamente porque hay alguien que no le conviene que sea el otro el agente del cambio. Entonces, digamos, tenemos que hacernos estas preguntas para ver cómo hacemos para poder anular esa resistencia al cambio que, como yo les digo, muchas veces en sí no existe. Y en esta cuestión donde no quiero que se interprete cuando que digo que si es posible la alianza de los que quieren cambio es más fuerte que la alianza de los que no quieren, entrar en un esquema de colisión, sino que es mucho más importante, digamos, hacer que no exista, o sea, que no sea necesario que exista una alianza que se oponga al cambio. Entonces, si no existe alguien que se opone al cambio, con una pequeña alianza a favor del cambio, eso es suficiente para motorizarlo. Lo importante es que no surja una gran alianza que se oponga al cambio. Y muchas veces, por ejemplo, los grandes proyectos tienden a producir eso. Por ejemplo, porque no les conviene que la gestión actual produzca ese cambio. Y a veces el cambio se produce no por la vía de grandes proyectos, sino por la vía más clandestina de pequeñas victorias que van avanzando en un cierto sentido. El otro punto es construir. Hay un vicedecano de mi universidad que solía repetirme esta frase: si los construyes vendrán.
digamos, esta es una frase de una película del año 89 con Kevin Costner llamada El campo de los sueños, donde Kevin Costner escucha una voz que lo incita a construir un campo de béisbol. Es el tipo de películas sobre deportes incomprensibles que tienen los norteamericanos, pero bueno. Y que, digamos, él termina construyendo, claramente no le voy a hacer justicia a la película, pero digamos, termina construyendo el campo y, digamos, cuando termina la película se ve una gran hilera de autos en la noche que se acerca, que viene al campo a ver el partido que está. O sea, básicamente que si uno hace algo y lo construye, eventualmente la gente va a venir y eventualmente la gente va a utilizar eso. Entonces acá el punto es construir porque a veces el cambio es gradual, pero otras veces representa un cambio de fase. Cuando hablo de cambio de fase lo estoy hablando, espero que no haya físicos acá que me reten por utilizar el término cambio de fase, pero hablo de cambio de fase como hablamos de cuando el agua cambia de líquido a sólido o de sólido a líquido. Hay veces, por ejemplo, que un lago se desciende la temperatura a cero, sin embargo, el lago no se congela y basta arrojar una piedrita al lago para que de pronto todo el lago se congele. Si el lago está en un nivel de equilibrio inestable, y cuando hay una pequeña perturbación de ese equilibrio se rompe y se llega a un nuevo equilibrio que representa el cambio de fase. Digamos, esto es lo que nos está pasando, por ejemplo, en este momento. Básicamente, si buscamos, vamos a ver centenares de ejemplos, como muestran en esta búsqueda de Google que les estoy mostrando acá, de cómo se percibe al coronavirus como el gran agente de la transformación digital. Básicamente porque hemos avanzado muchísimo en este año en transformación digital, pero yo no diría que es gracias al coronavirus, de la misma forma que no diría que el lago se congeló gracias a la piedrita. Digamos, el coronavirus es lo que ha producido el sentido de urgencia que genera el cambio, pero en realidad no podría haber sucedido este cambio si no hubiéramos construido antes. O sea, digamos, en el caso nuestro, por ejemplo, nosotros estábamos trabajando o sea, la universidad es una universidad pública, una universidad estatal, por lo tanto nos movemos con procedimientos que tienen que ver con digamos, las reglamentaciones que están hechas para el Estado. Entonces tenemos el concepto de expedientes, que son carpetas de papeles que se mueven de un lado a otro, donde se agregan distintos documentos. Nosotros ya habíamos digitalizado la gestión de los expedientes, no los expedientes en sí, desde hace varios años. Ese fue uno de los ejemplos donde justamente encontrar la alianza interna adecuada para que eso funcione fue esencial para que ese proceso se llevara a cabo prácticamente en un par de meses sin ningún tipo de resistencia. Y hace alrededor de 4 años comenzamos con el proceso de cambiar a un expediente digital. Si bien teníamos toda la infraestructura necesaria para hacerlo, todavía teníamos bolsones de resistencia porque la gente no tenía, digamos, todos tienen que ganar en el esquema en el que queremos el cambio. Y básicamente había un conjunto de gente con cierto nivel de racionalidad que no veía ninguna razón por la cual ellos ganaran con el expediente digital. O sea, básicamente no veían que se les disminuía necesariamente el trabajo con respecto al hacer las cosas en papel, y a lo mejor el trabajo aumentaba porque tenían que ser más eficientes. Ahora, aparece el coronavirus y de pronto, absolutamente, el papel desapareció de un día para el otro.
básicamente porque nos vimos obligados a hacerlo desaparecer, pero no podríamos haberlo hecho desaparecer si no hubiéramos construido antes, y dado ese cambio y esa nueva realidad y esa nueva normalidad, ya no hay razón para volver a lo anteriores, y ya no hay razón para que supongamos que el coronavirus desaparezca, digamos, volvamos al esquema anterior. Y el último paso es el tema de institucionalizar. El tema de institucionalizar es que la nueva forma de hacer las cosas se transforme en la forma de hacer las cosas. Cuando logramos que esto se institucionalice, se burocratice, si podemos decirlo, cuando logramos que el cambio esté tan internalizado que no dependa de los funcionarios que lo están impulsando, porque si no, digamos, hay algún funcionario que esté impulsando el cambio, se va ese funcionario y el cambio desaparece porque el funcionario nuevo no le interesa. Lo que necesitamos es hacer que ese cambio, digamos, se institucionalice, esté en todos los niveles de la organización, y cuando para todos es la forma natural de hacer las cosas, recién ahí podemos decir que la transformación ha sido efectiva. Bueno, creo que ya se me acaba el tiempo. Básicamente eso es lo que les quería transmitir. Les agradezco mucho su atención. Estoy a disposición de ustedes para cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación. Quiero dar unos segundos para ver también si tenemos preguntas en YouTube, porque, como decíamos, tiene cierto delay. La verdad que te escuchaba y bueno, te sumamente identificada con todo lo que estamos o hemos vivido también dentro de la universidad, los mismos problemas o las mismas preocupaciones que tú planteabas en términos de lo que es la transformación tecnológica y las prácticas de gestión que llevamos nosotros. En principio, el tema de involucrar a otros actores, no solo a la tecnología como a posteriori de pensar el proceso, sino desde el vamos, porque esto es una opinión, pero como la transformación tecnológica es casi un núcleo central de parte de la transformación de la organización en este siglo XXI, estos 20 años que ya pasaron del siglo XXI. Yo como pregunta, para romper el hielo y dejando tiempo para ver si otros y otras se animan, una de las preocupaciones vos planteabas es la de involucrar, por ejemplo, a directivos en el pienso, a manejar, a involucrarse en tomar como propia la tecnología y lo que allí surge para la gestión, pero también los funcionarios y funcionarias, los estudiantes, y muchas veces lo que nos sucede es que si bien son grandes usuarios de la tecnología, no están tan involucrados en el pienso, más que nada en la parte, en tanto la gestión y los procesos de gestión más central, sueldos, procesos administrativos, no sé qué, son más alejados de la parte de la gente más de estudiantes, que son usualmente los más jóvenes, quedamos como desconectados unos de otros. Entonces, sí utilizan, sí demandan, pero quizá no encontramos como los dispositivos o las prácticas para poder conectarnos y que se transformen más activos o proactivos de pensar esta transformación. Es casi un comentario, no sé si ustedes han tenido experiencia de dispositivos, de prácticas que logren hacer como ese macheo, ¿no? Como esa mezcla de involucrar en el pienso lo que son los procesos de desarrollo de tecnologías para pensar la gestión de la universidad. No estoy del todo seguro de que el punto sea involucrarlos en el pienso. O sea, me parece que el punto es que hay que tener en cuenta cuáles son las necesidades, o sea, cuál es el valor que nosotros estamos dando para ellos.
digamos, o sea, hay que interpretar cuál es la necesidad. Yo creo que, digamos, hay distintos niveles dentro de lo que vos estás planteando, y claramente muchas veces el avance surge justamente porque a lo mejor hay un cierto directivo que en un cierto momento tiene una visión con la cual uno puede, digamos, colaborar y avanzar en un cierto sentido. Sin embargo, no estoy del todo seguro de esta cuestión, digamos, o sea, claramente tienen que participar, ¿sí? Pero más bien es participar en o sea, digamos, lo que tenemos que hacer es interpretar su problema. No necesariamente a mí me da la impresión de que deben, no sé cómo expresarlo esto, o sea, también corremos riesgos si el usuario o el actor nos brinda su solución. O sea, yo hago la analogía, suelo hacer la analogía porque el problema es uno suele tener requerimientos donde dicen, yo necesito esta solución. Y en realidad yo trato de plantear, no me des cuál es la solución, decime cuál es el problema y después pensamos juntos cuál es la solución. Porque básicamente es equivalente a que yo vaya al médico y le diga, doctor, necesito que me recete un antibiótico. No tengo que decirle al médico que me recete un antibiótico, tengo que decirle al médico cuál es mi problema y el médico deberá evaluar cuál es la solución que me tiene que dar. O que yo le diga a un arquitecto, necesito que me pongan una ventana ahí. ¿No es cierto? Yo no necesito que me ponga una ventana ahí. Yo necesito más luz, o necesito más ventilación, o algo. Hay algún dicho que dice que en realidad la gente no necesita taladros. La gente necesita agujeros. Entonces, digamos, el decir, quiero un taladro, estoy, digamos, orientando a una cierta solución que a lo mejor no es la única solución. Yo no quiero decir que se lo tenga que ignorar, pero digamos, también lo que quiero decir es que un problema que solemos tener, y que justamente esa es la razón por la cual muchas veces nuestros sistemas tienen las limitaciones que yo he planteado, que tienen las limitaciones de que escuchamos al usuario principal, al responsable de liquidación de sueldos, que dice que necesito que haga algo, que haga esto, de esta forma. Creo que tenemos que ir un poco más allá, creo que tenemos que repensar las cosas en forma de más largo plazo. Hay que escuchar, digamos, indudablemente hay que escucharlo, y creo que eso es lo que estás planteando. Pero quiero enfatizar que lo que hay que hacer es hacer que la gente piense en el problema y no piense en la solución, sino bien dice, necesito una app, necesito un programa que haga esto. Y normalmente todas esas cosas, digamos, son cosas de corta vida, porque en realidad fueron pensadas con una mentalidad reducida a lo que la persona conoce. El que solamente conoce un martillo ve todo con forma de clavo. Entonces necesitamos tener una visión que vaya más allá. Escuchar, sin duda, sí o sí, es necesario interpretar lo que necesitan nuestros stakeholders. Pero, digamos, y también claramente darles intervención. Pero, digamos, ya te digo, tengo esta duda sobre no te estoy diciendo sí o no, tengo esta duda justamente sobre cómo deberían participar ellos en esto que vos planteas del pienso, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Tengo acá otros comentarios que me llegan por distintos medios, quiero decir. Algunos, bueno, compartir que mencionaste la experiencia de expediente electrónico, la situación del coronavirus y cómo construyó el sentido de urgencia y cómo se logró impulsar también. En la universidad vimos algo similar en este aspecto. Cuando se crea la necesidad, cuando viene la urgencia, sale, pero es verdad que sale porque hay una construcción antes, previa, un acumulado. Eso como comentario.
que transmito de otras personas. Y después tenía una pregunta que, como último para cerrar, dice: ¿cómo incluye la gestión del cambio la planificación y ejecución de sus proyectos? Si podías brindar algún ejemplo en ese sentido. Y por acá, como última pregunta para respetar los tiempos. Bueno, el tema de planificación de proyectos de esto no tiene nada de diferente con la gestión general de cómo se manejan proyectos. O sea, ese sería otro tema, no tiene una cuestión particular. Yo una cuestión que vinculado con lo que yo he planteado, es que muchas veces cuando uno intenta hacer un proyecto demasiado ambicioso, ese proyecto demasiado ambicioso fracasa justamente porque no logra establecer este conjunto de alianzas en el cual una alianza sea más poderosa que la otra. Básicamente porque muchas veces digamos, en universidades como las nuestras, digamos, en las cuales supongo que en el caso de ustedes es similar, digamos, donde hay un mecanismo leccionario altamente politizado y demás, suele ocurrir que, digamos, cuando lo que uno plantea tiene algún tipo de resistencia o costo político medianamente alto, se decida no avanzar en ese contexto simplemente porque no se quiere pagar el costo político de ese proyecto. Yo he hecho, por ejemplo, hace muchos años, había armado un proyecto para modificar, digamos, o sea, para desplegar telefonía IP en toda la universidad. Era un proyecto a 3 años que implicaba básicamente reemplazar todas las centrales telefónicas que había, poner teléfonos IP en todos lados. Era algo que tenía un cierto costo, pero no tenía mucho. Sin embargo, jamás logré el consenso para avanzar en este proyecto. Digamos que fui por la vía clandestina, en el sentido de instalar centrales IP y comenzar a dar servicios, primero al área nuestra, después al área que lo pedía, y a medida que se rompían las centrales telefónicas de los otros digamos, y necesitaban resolverlo, veían que la solución que nosotros le dábamos les convenía porque era más económica, porque se resolvían un montón de problemas y demás, y poco a poco terminó consiguiendo suficiente masa crítica como para que en este momento cualquiera que quiera telefonía en la universidad sabe que tiene que recurrir a nosotros para buscar telefonía IP. Entonces, en ese contexto, justamente no soy el ejemplo adecuado para hablar sobre cuál es la mejor forma para gestionar el proyecto, porque muchas veces cuando he querido hacer proyectos grandes, esos proyectos no quiere decir que no los hayamos hecho, cuando hicimos todo el sistema, lo mismo para el caso del sistema de gestión de expedientes. El sistema de gestión de expedientes, hicimos un proyecto grande, conseguimos los recursos, digamos, tuvo aprobación del Consejo Superior, se reglamentó, hicimos los cambios de normativa, hicimos todas las cosas que tiene que hacer, se tiene que hacer a nivel de un proyecto. Y, sin embargo, avanzamos, pero nunca pudimos vencer ciertos bastiones de resistencia en los cuales ciertos grupos no querían avanzar porque no tenían un beneficio, o sea, por esta cuestión que digo yo, digamos, de que o sea, la alianza, o sea, todos tienen que ganar. Si hay alguien que no gana, ¿qué motivo tiene para cambiar? Y el jefe de ese, si no gana, ¿qué motivo tiene para obligarlo al que tiene por debajo a que cambie? Y así sucesivamente, ¿no? Y en última instancia lo que terminó, digamos,
congelando el lago fue el coronavirus, fue el que produjo el cambio de fase. Entonces, digamos, si bien yo creo que hay que hacer los proyectos, creo que por ahí hace falta, para que las cosas funcionen, una buena dosis, digamos, de sentido de la oportunidad, una buena dosis, o sea, de saber cuándo actuar, de cuándo no actuar, saber cuándo es el momento adecuado para hacer algo, ¿no? Y por ahí avanzar con pequeñas victorias más que tratar de armar proyectos que, digamos, que tienen grandes posibilidades de funcionar y grandes posibilidades de fracasar. Perfecto. Se nos terminó el tiempo, Miguel, la verdad ha sido un placer y creo que como universidad podemos seguir conversando. Quiero agradecer a Mariela también, que fue quien te contactó.